Buen día, Dios les bendiga, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema referente a la juventud. ¿Qué nos dice en cuanto a la juventud? En el libro de Eclesiastés 11:9 nos da a conocer juventud como gózate joven en los días de tu juventud y tome tu placer sobre tu camino. Y acuérdate de tu creador, pero el que sabe de todas estas cosas te juzgará Dios. Dice aquí una definición en cuanto a juventud. No hay por qué insistir en el sentido vulgar de la terminología anotada. En líneas generales separa en la vida del hombre la infancia de la edad madura, pero los límites son imprecisos. Los libros sapiensales insisten en el carácter decisivo que tiene para toda la vida del hombre la educación y formación que recibe en su juventud. Hay mención repetida a los pecados de la juventud, nos da a conocer en el libro de Job 13:26. Busquemos el verso bíblico que habla sobre ello. En cuanto a la juventud, ¿qué nos da a entender acerca de la vida del Señor Jesús? En cómo el Señor Jesús, teniendo como unos 13 años, da a conocer, llegó al templo y sus padres empezaron a preocuparse porque no lo hallaban y lo encontraron enseñando en el templo, en la sinagoga, a unos escribas y a unos principales sacerdotes. Y ahí es como se nota cómo fue en principio acerca de la juventud del Señor Jesús. Desde joven enseñaba, desde muy pequeño, desde antes de ser mayor de edad. Y pues bueno, nos da a conocer en Job 13, Job 13:26. Job 13:26 nos da a conocer sobre el tema. Y dice: ¿por qué escribes contra mis amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Aquí en el verso de Job da a conocer cómo Job se aqueja por lo que él ve, que piensa que por su castigo, ¿qué pasó con Job? Job era un hombre que había sido en el tiempo del oriente, eran hijos del oriente y Job fue elegido entre personas para dar a conocer, Job fue elegido entre los personajes del oriente porque Jehová Dios halló en justicia en Job y como en él fue elegido por parte de Jehová para que llegara a ser una persona reconocida en el libro de Job. Y ellos no entienden de que cuando viene aquella maldición sobre Job, en el que estando él portándose bien, viene una serie de sucesos difíciles para él. Y esto fue permitido porque nos dice en el libro de Job en cómo, estando Job siendo prosperado, hubo una reunión de los hijos de Dios. Entre esos llegó Satanás. Y estando él allí, no ha visto que le dice el Señor al maligno: no ha visto que mi siervo Job es justo en él, no ha hallado maldad ni palabra impía en contra de Job. Y Satanás le dice: ¿acaso teme Job de balde? Quítale todo lo que tienes y verás cómo te maldice en tu cara. Y pues bueno, ¿qué nos da a conocer sobre Job?
en cuanto a Job, nos dice que se encontraban los hijos de Dios reunidos. Por eso dice Job capítulo 1 verso 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometiendo los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Y pues bueno, en cuanto a la afrenta de Job, como Job en su momento empieza a tener una serie de sucesos, acontecimientos difíciles, por lo cual fue permitido por parte de Dios, que incluso el maligno fue quien le dio a él, el maligno, quien lo hirió con una saga, con una llaga hiriente en él. Y aquí en el verso de Job nos da a conocer cómo Job da a entender que cómo era posible que hasta sería que él se había equivocado en su juventud, por lo cual estaba ocurriéndole todo esto. Y dice en el verso de definición sobre Job, sobre juventud: pero más que a pecados específicos, parece aludir a la tristeza que infunde el pensamiento que aquellos pecados están todavía presentes en el recuerdo de Dios. Sin duda, eran pecados de petulancia, desapresiva, de juventud, atolondramiento, por tanto, de menor malicia que los pecados de la edad viril. En su afán de vida, el hombre Israel se establece de pavor, pensando en la caducidad de la existencia y en la vejez sin vigor. Salmo 71. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te doy por este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaran de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que Él se dará. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En Cristo Jesús, gracias, Señor, te doy. Amén, amén y amén. Salmo 71 nos da a conocer sobre la juventud, de la importancia de la juventud. En cuanto a Job, cómo recíprocamente se queja porque ve cómo Jehová afecta su integridad, pero Jehová nunca le quitó la vida, y Job tampoco maldijo a Jehová. Pero todo esto fue permitido por parte del Señor para probar al justo Job. Salmo 71 nos da a entender en el verso sobre cómo el salmista da a conocer acerca de su juventud. Y dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Verso 3: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Verso 4: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violente. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Quién era el salmista David? Fue un hombre ungido de parte de Dios para que pudiera liderar al pueblo de Israel. Y fue desde su juventud siempre agradable delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de Dios. Por lo cual se escribieron los libros de los salmos. Y hoy reconocemos tanto a David. Por eso la importancia de nuestra juventud buscar del Señor, para que cuando lleguen los días viejos y lleguemos a viejos no encontremos en ellos contentamiento,
nos da a conocer aquí en definición sobre Salmo. El Salmo 51 también nos da a definir sobre lo que tiene que ver con Job. Y en cuanto a la juventud, Salmo 51, 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué es tan importante a nosotros los jóvenes tener un espíritu noble? Es muy importante porque antes de que lleguen los días viejos y no encontremos en ellos contentamiento, siendo viejos, antes de que lleguen los días malos y no encontremos en ellos contentamiento. Y es muy importante buscar al Señor en nuestros días de juventud. En el caso de cómo el salmista da a conocer aquí y dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es muy importante en cómo nosotros, el joven de hoy, al momento de que busca al Señor desde su temprana edad, da a entender de que es importante acordarse de Jehová, de nuestro Creador desde la juventud, antes de que lleguen los días malos, lleguemos a viejos y no encontremos en ellos contentamiento. Y nos dice aquí: con todo el respeto que siempre mereció la longevidad de los pueblos antiguos, la Escritura insiste en que la juventud virtuosa supera en sensatez y valor a los muchos días del anciano impío, y que la verdadera prudencia no está en las canas, sino en la vida inmaculada. El sentido simbólico se habla de la juventud de Israel, aludiendo a la formación del pueblo en los días del desierto, en el tiempo del establecimiento de Canaán. Aquí podemos encontrar claramente lo que ocurre. Y pues bueno, es importante en cuanto a cómo podemos nosotros observar cómo el Señor prospera durante nuestra juventud. Y cuando somos viejos aún nos sustenta, aún después en las canas nos seguirá sustentando. Que nos da a conocer en el libro de Oseas 2:11. También da a conocer verso bíblico sobre el tema. Y en cuanto al Señor Jesús, en su juventud, Él desde muy temprano enseñaba, estando Él en las sinagogas. Y Él desde muy temprana edad enseñaba acerca de la importancia de cómo desde joven es bueno temer a Dios, y como nos dice en el libro de Eclesiastés 11:9, que nos acordemos en los días de nuestra juventud, antes de que vengan los días malos, lleguemos a viejos y no encontremos en ellos contentamiento. Pero para no eso nos dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Entonces podemos ser jóvenes eternamente mediante la invocación del nombre de Cristo, y cómo esto nos aporta para que podamos ser personas llenas de su Espíritu. Era necesario que desde nuestra juventud, desde hoy de temprano, cualquiera que sea nuestra edad, mientras estamos en vida hay esperanza. Si morimos en Cristo tenemos vida eterna y vamos a ser jóvenes todo el tiempo. Pablo en sus cartas pastorales se interesa repetidas veces por los problemas que plantea la edad juvenil, tanto en los responsables de la iglesia como en los fieles. A sus discípulos, Timoteo lo previene para que su conducta intachable, su caridad, evite el menosprecio de su juventud. Y ahí nos da a conocer cómo en una de sus escrituras la palabra de Dios nos da a conocer de cómo la importancia en cuanto a no menospreciar al joven. Uno se encuentra a veces en congregaciones donde menosprecian el conocimiento del joven, y aún así lo hacen con el anciano. En el libro de Mateo nos da a conocer sobre el tema de cómo el Señor Jesús daba
aplicaba la enseñanza desde su juventud. Y como esto era importante, que a partir de teniendo como unos 30 años empieza su ministerio, cuando Pablo le bautiza y en el Jordán, y desciende sobre él el espíritu de Adonai en forma de paloma. También nos da a conocer en primera de Timoteo 4:2, y allí da por entendido en cómo nuestra necesidad de poder siempre tener el tener que buscar desde temprana edad nuestra juventud al Señor, como esto es de importancia para cada cristiano. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor Dios de Israel. Padre, seguimos aquí buscando en el libro de primera Timoteo 4:2, y nos da a conocer sobre nuestra juventud. Versos 1 Timoteo 4:2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibían casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y esto es de que, en cuanto a cómo nosotros los jóvenes debemos desde temprana edad buscar del Señor, adquirir el conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, cuando venga aquella apostasía en que empiezan a prohibir incluso que nos podamos casar entre los jóvenes creyentes en el Señor, y cómo esto influye en algo a negativo a futuro, en que si no hay pastores, si que no hay líderes cristianos que se unan en matrimonio, lo más seguro es de que no hubiera quien difundiera acá acerca de la Escritura. En el caso de Israel es como desde el principio Israel, al momento de que viene palabra de Jehová, dice: por lo tanto multiplíquense, fructifíquense. Viene la palabra de Jehová a Abraham, que de su simiente de Isaac y de Jacob iba a venir aquella gran nación, y cómo era necesario que esto aconteciera para que hoy en día conociéramos lo que hoy conocemos como nuestras Biblias, lo que hoy conocemos hoy como la palabra de Dios, y que nos da a conocer en el libro de Job acerca de aquel pesar que él tuvo en cuanto le fue despojado toda clase de posesión permitido por el Señor, para que pudiera tener gran gozo. En el caso de Job, como al final de ser probado en su pesar, le hizo ver que después de la prueba venía esa gran bendición, en el caso de que Jehová Dios le prosperó a Job y tuvo hasta 3 veces de lo que tenía antes, y sus hijas eran más hermosas de lo que eran al principio las primeras. En el caso del Señor Jesús, en el que desde joven enseñó esto, y que hoy está sentado a la diestra del Señor, nos da a conocer de nuestra Escritura. Y nosotros, los difusores, los cristianos, nos damos a entender de que es importante que sepamos esto, y que desde nuestra temprana edad nos acordemos de nuestro Creador, antes de que lleguemos a viejos, lleguen los días malos y no encontremos en ellos contentamiento. Padre, en nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. Padre, en nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocarán de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En Cristo Jesús, amén y amén. Amaste a mí cuando nadie, y me